Hola, ¿qué tal? Te habla Bárbara Figueroa, estudiante del Doctorado Latinoamericano en Educación, mención Políticas Públicas y Profesión Docente. Hoy les voy a hablar sobre la lógica de la investigación científica, una obra de Karl Popper realizada en 1934-1935. Popper fue un filósofo y profesor austriaco nacionalizado británico, célebre por fundar el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de marcación. Sin duda alguna fue una figura esencial en el desarrollo de la epistemología del siglo XX. La base principal de su filosofía era el racionalismo crítico. Por eso decía que todo conocimiento comienza por la razón, es decir, que todo conocimiento comienza por la vía racional, contrario al Círculo de Viena, que sostenía que todo conocimiento nacía de la experiencia. Popper también señala que no se empieza por observaciones o percepciones, sino siempre a partir de un problema o a partir de una teoría que ha pasado por una serie de dificultades, es decir, una teoría que ha creado de secciones determinadas expectativas y que hay que plantear soluciones a través de un sistema de hipótesis. Él plantea que el mecanismo para producir conocimiento es la deducción y el razonamiento de la deducción es el que considera conocimientos previos y estructuras universales previsorias. En su obra critica las teorías establecidas por la ciencia y se opone al positivismo lógico, al igual que al empirismo naturalista y la experiencia de los sentidos. Este libro fue publicado en 1934-1935 en alemán, el cual no fue muy tomado en cuenta hasta 1957-1959, que se publica en inglés, y es cuando se dan a conocer realmente las ideas de Popper. Para Popper, la racionalidad de la ciencia consiste en la elección de nuevas teorías y el desarrollo deductivo de las mismas. Las contrastaciones de las teorías permiten ensayar nuevas propuestas y aprender de nuestros errores. Y esta es la manera como se aumenta el conocimiento científico. Es por ello que él propone, para mejorar la ciencia, el método científico, que consiste básicamente en la formulación de ideas innovadoras y en su sometimiento a las razonables, rigurosas y eficaces refutaciones posibles. En su lógica, la investigación científica criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva. Es por ello que propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad, para determinar la validez científica, y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia, es decir, que la ciencia nunca puede confirmar definitivamente una hipótesis, pero sí puede refutarla. Él decía que el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistemas de enunciados y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas, construye hipótesis o sistemas de teorías y las contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos. Por otra parte, Lord Acton señala que no hay nada más necesario para el hombre de ciencia que la historia de esta y la lógica de la investigación, la forma de descubrir los errores, el uso de hipótesis y de la imaginación, el modo de someterse a contraste. Uno de los problemas más tratados en la filosofía de la ciencia es el de la inducción. La inducción es la inferencia que se hace de enunciados particulares a enunciados universales, es decir, el paso desde las observaciones a la formulación de la hipótesis o teoría. Trata esto acerca de si están justificadas las inferencias inductivas o bajo qué circunstancias lo están. Pueden formularse como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia. Por eso, el principio de inducción debe ser un enunciado sintético, en el que cuya negación no sea contradictoria, sino lógicamente posible. La tarea de la lógica del conocimiento consiste en la investigación del método empleado en las contrastaciones sistemáticas, a que debe someterse toda idea nueva antes de que ésta pueda someterse seriamente. El método inductivo afirma que sumando una serie de casos particulares se puede llegar a la conclusión de afirmar uno universal. Ejemplo, determinadas características de un género podrían afirmar que ésta es compartida por otros del mismo género. Uno de los ejemplos prácticos donde se puede observar dicho fenómeno es en el de la ley de gravitación universal. La misma se cumple en todas sus órbitas planetarias del sistema solar, menos en Mercurio.
Para entender el porqué hubo que esperar a la teoría de la relatividad de Albert Einstein y su mayor comprensión de la gravedad. La respuesta es que está afectado por la gravedad del Sol. Ahora bien, la ley de la relatividad es probable porque presenta bases empíricas verificables, un principio de inducción dada unas premisas y habiendo verificado que se cumplan una determinada conclusión en un número suficiente de casos, en el que podemos inducir que se va a cumplir de todo. Esta conclusión se mantiene en forma de ley o teoría hasta que las contradigan otras observaciones. En relación a este ejemplo, Popper habla de un salto de fe, que no es más que la confianza de que cierto número de casos particulares bastan para inducir una ley universal. Ahora bien, las teorías científicas se basan en enunciados universales que son hipótesis que tienen carácter de ley universales y están basados en un sistema de símbolos y signos, mientras que los enunciados singulares o particulares son las condiciones iniciales que se deducen del universal. Afirman que un evento observable acontece en una región individual o espacio de tiempo. Los casos particulares no verifican, sino que comprueban, corroboran leyes universales. Popper decía que una afirmación universal debería contemplar los casos existentes, habidos y por haber. Ahora bien, desde el punto de vista lógico, no es justo inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea el número, pues cualquier conclusión que saquemos en este modo corre siempre el riesgo de que el resultado algún día sea falso. Así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayan observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Popper decía que las teorías son redes que lanzamos al mundo para capturarlo y tratar de dominarlo. Son suposiciones, conjeturas de lo que está ocurriendo. Popper elimina el psicologismo para establecer con claridad su visión sobre la tarea del científico. Señala que en el análisis lógico del conocimiento, la tarea del científico es proponer teorías, contrastarlas y no el hecho de cómo se conciben las ideas como actividad propia del psicologismo empírico. Es por ello que el científico se interesa por la justificación o la validez de una teoría. Por ello formula preguntas del tipo siguiente. ¿Pueden justificarse los enunciados? ¿De qué forma pueden justificarse? ¿Es contrastable? ¿Depende lógicamente de otros enunciados? ¿Contradicen los enunciados? El problema de la demarcación consiste en encontrar un criterio que permita distinguir entre las ciencias empíricas por un lado y los sistemas metafísicos por el otro, a fin de trazar una línea de marcación con claridad entre las ciencias y las ideas metafísicas, aun cuando dichas ideas puedan haber favorecido el avance de la ciencia a lo largo de la historia. Es por ello que la lógica inductiva es rechazada, puesto que no proporciona un criterio de marcación apropiado. El criterio de marcación hace referencia a una teoría que usa y explica hechos, sucesos, fenómenos en el mundo y que pueden ser contrastados, corroborados o confirmados. Para ello se establecen elementos metodológicos o racionales que permitan diferenciar si una teoría cumple con los estándares para estudiar los fenómenos. Popper decía que los positivistas suelen interpretar el problema de la demarcación de un modo naturalista, como si fuese un problema de las ciencias naturales. Ahora bien, le hablaré de la experiencia como método. Según Popper, la experiencia resulta de ser un método mediante el cual el sistema teórico puede distinguirse de otro. Entonces, la ciencia empírica se caracteriza no solo por la forma lógica, sino por su método de distinción en opinión de los inductivistas. La experiencia no es el origen del conocimiento, pues la teoría precede a la observación. Lo primero no es la observación, sino la expectativa, que se va modificando con la experiencia. Popper a esto concibe un cierto innatismo, contrapuesto a la teoría de la tabula rasa o pizarra blanca. Es por ello que la teoría del conocimiento tiene una particularidad de analizar el método de la ciencia empírica como una teoría del método empírico, representada a través de un mundo real, el mundo de la experiencia, que se distingue por el hecho de ser sometida a contraste varias veces y ha resistido a las contrastaciones explicando el método deductivo para analizar y descubrir.
Esto puede distinguirse en tres requisitos de nuestro sistema teórico. Este puede ser sintético, el cual representa un mundo no contradictorio posible para satisfacer criterios de marcación y representar el mundo de la experiencia posible. Debe ser representar nuestro mundo de la experiencia. También puede describirse la teoría del conocimiento, cuya tarea es el análisis del método como una teoría de lo que normalmente se llama la experiencia. El falsacionismo es una doctrina de la epistemología que se aplica a las ciencias que recurren a la falsabilidad o refutan el criterio de que distinguen lo que es ciencia de lo que no lo es. El falsacionismo sostiene que para contrastar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. La falsabilidad del método falsacionista de Popper, que establece criterios de marcación entre ciencia y metafísica, propone un procedimiento para someter a prueba la validez de teoría científica. En el caso del criterio de marcación inherente a la lógica inductiva, es el dogma positivista y equivale a exigir que todos los enunciados de las ciencias empíricas, que son los enunciados con sentido, sean susceptibles de la decisión definitiva con respecto a su verdad o falsedad. Es decir, que han de tener una forma lógica posible tanto de verificarlos como refutarlos. De no ser posible verificar un enunciado es verdadero, entonces carece de sentido. Popper solo admite un sistema entre científicos y empíricos si es susceptible de ser contrastado por la experiencia, por lo que se sugiere como criterio de marcación la falsabilidad de los sistemas y no la verificabilidad. Señala que un sistema científico no debe ser definitivo de forma positiva, sino que debe someterse a contraste o a pruebas empíricas para demostrar lo contrario. Como ejemplo se presentan los enunciados: lloverá o no lloverá aquí mañana. Este no se considera empírico por el hecho de que no puede ser refutado. Es diferente a decir lloverá aquí mañana. Popper entonces señala que las teorías son contrastables con la realidad y que existen teorías que no son falsables, pero estas no aportan ningún conocimiento. Acá les presento un cuadro comparativo sobre la diferencia entre falsacionismo, inductivismo y positivismo. Si nos damos cuenta, el falsacionismo es una doctrina epistemológica, el origen del conocimiento es la refutación, busca la mentira de un campo abierto de la realidad, mientras que el inductivismo es un método científico, el origen del conocimiento es la constante observación y busca la verdad en una perspectiva de la realidad. Mientras que el positivismo es una corriente filosófica, el origen del conocimiento está limitado por lo empírico y busca la verdad. En su obra, Popper también habla sobre el problema de las bases empíricas de enunciados singulares y su contrastación, el cual pertenecen casi exclusivamente a la teoría del conocimiento y son importantes debido a que dan lugar a las relaciones entre experiencias perceptivas y enunciados básicos. En este sentido se distingue por una parte la experiencia subjetiva a los sentimientos de convicción que no pueden justificar enunciados alguno. Y por otro lado, las relaciones lógicas objetivas existentes entre los diversos sistemas de enunciados científicos y lo particular de cada uno de ellos. Popper comentaba que el hecho de que estoy experimentando un sentimiento de convicción no puede aparecer en el campo de la ciencia objetiva más que en forma de hipótesis psicológica, lo cual pide un contraste o comprobación intersubjetiva. Por eso decía que el hecho de estar convencido de algo no justifica que esté ante una teoría científica, pues debe demostrarlo teniendo elementos probatorios científicos. Haciendo un resumen, puedo decir que si persistimos en pedir que los enunciados científicos sean objetivos, entonces aquellos que pertenecen a la base empírica de la ciencia tienen que ser también objetivos contrastables intersubjetivamente. La contrastabilidad intersubjetiva implica siempre que puedan deducir otras también contrastables. Por lo tanto, si los enunciados básicos han de ser contrastables intersubjetivamente, no pueden haber enunciados definitivos en ciencia que no puedan ser contrastados. Popper decía esto, que todas las ciencias aceptan principios inductivos, pues él decía que es absolutamente superfluo y conducen inevitablemente a una incoherencia e incompatibilidad lógica, que por eso necesitamos de teorías que puedan ser falsables.
En realidad, la razón principal por la que los epistemólogos con inclinación empirista tienden a prender su fe en el método inductivo parece ser que la constituye su creencia de que este es el único método que puede proporcionar un criterio de demarcación apropiado. Esto se aplica especialmente a los empiristas que siguen las banderas del positivismo. Para finalizar, Popper decía que las teorías son redes que lanzamos al mundo para capturarlo y tratar de dominarlo. Son suposiciones o conjeturas de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias.